Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una de las charlas más especiales de esta Cómic-Can con dos grandes actores, como son Miltos Gerolemos y Ian Beattie, de una serie que quizás conozcan que se llama Juego de Tronos. Y nada, yo creo que lo más fácil con esto es que toda pregunta que vayáis teniendo la vais haciendo, que aquí y ellos la contestan, y si no, luego también les iré preguntando lo que sea. O sea, vamos a intentar que esto sea interactivo. Ellos son encantadores, son geniales y muy divertidos, o sea que cualquier cosa que queráis saber, otra cosa es lo que vayan a responder, pero bueno, que cualquier cosa ellos... Y nada, si hay preguntas podemos empezar, que es lo más importante, si no, pues nosotros empiezo yo rompiendo el hielo, o sea... Lo único... Before you ask anything else, yes, I killed him. He's dead. Antes de que alguien lo pregunte, sí, lo maté. Está muerto, definitivamente. And about the ending? That's all I wanted to say. Lo único... ¿Para acá? Ah, vale, era esa pregunta. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta para empezar? Por ahí. Do you guys know something about the 8th season? Okay, we'll do this one sentence at a time. No, I know nothing about the final season. No, no sé nada acerca de la temporada final. We were all invited to the last wrap party this year, all actors who were ever in the show. Todos fuimos invitados a la fiesta de cierre de temporada, todos los actores que estuvimos alguna vez en la serie. I spoke to most of the actors that I know who are friends of mine, and I told them, don't tell me anything. Hablé con todos los actores que conozco, que son amigos, por supuesto, y les dije, por favor, no me digan nada. Because I hate spoilers. Porque odio los spoilers. But they did say one thing. Pero sí que dijeron una cosa. This will be the best season ever. Esta va a ser la mejor temporada de la historia. I can't add any more to that than what Ian just said. No puedo añadir nada más de lo que Ian acaba de decir. Yeah. Para, simplemente quiero preguntar que cuál fue la mejor parte de trabajar en la serie. For me, of course, it was learning a skill which, like sword fighting, which is something I had done a little bit. Para mí fue aprender la técnica de lucha con espada, de grima, que es algo que no había hecho antes. And I was very lucky enough, of course, not only to work with the, in season 1, the Hungarians, who were the stunt team, and obviously the stunt coordinators. Trabajé con Ian en la primera temporada, lo cual es una suerte inmensa. También con los húngaros, sí, que eran el equipo de coordinadores de escenas de acción. And I was really lucky that I managed to work with a man called William Hobbs, who is a legend when it comes to choreographing sword fights in films. Y tuve la suerte de trabajar con un hombre llamado William Hobbs, que es un maestro a la hora de coordinar escenas de lucha con espada. And he and myself worked on what the style of the water dance was going to be, and to me it was one of the most exciting times, and he was my Sirio Farrell. Y pude trabajar con él en el estilo de lucha que usamos en la serie, así que para mí en un sentido fue mi Sirio Farrell. And of course working with Maisie Williams, who was, even at 13, was an amazing actress. She had never done any acting before the first season, well, the rest is history. Y por supuesto trabajar con Maisie Williams, que incluso con 13 años que tenía en aquel entonces, era una actriz increíble y bueno, el resto es historia. For me, I was much luckier than Miltos. En mi caso, yo tuve mucha más suerte que Milton. Because I got to spend 5 years on the show. Porque pude pasar 5 años haciendo la serie. Every day, every minute
was just a pleasure and a privilege. Cada minuto, cada segundo fue un placer y un privilegio. Everybody who works on Game of Thrones, both in front of the camera and behind the camera, have the same passion for the show. Cada persona que trabaja en Juego de Tronos, ya sea delante o detrás de la cámara, tiene una pasión singular por Juego de Tronos. It's one of the reasons why the show is so successful. Es una de las razones principales por las que la serie tiene tanto éxito. My first ever day on set was with Miltos and Maisie. Mi primer día en el set fue con Miltos y con Maisie. My last ever day on set was with Maisie. Mi último día en el set fue con Maisie. I still miss it to this day. I still wish I was in the show. Lo sigo echando de menos y sigo deseando haber seguido estando en la serie. Yo tengo una pregunta. Quería saber si cuando os ofrecieron el papel ya si conocíais Juego de Tronos, si habéis leído los libros, si sabíais el destino de vuestros personajes, o si no teníais ni idea de dónde os estabais metiendo. He wants to know if when you signed to do Game of Thrones, did you have have you read the books before, or did you have any idea of what the fate of your character were going to be? Or for me, I had never read the books before, but I knew of them. Yo nunca había leído los libros antes, pero sin embargo sí que sabía de ellos. I have all the books. I have about 3 or 4 copies of all the books. Tengo 3 o 4 copias de cada uno de los libros. Because I keep signing them and porque giving los them to firmo people. para dar una y otra vez. I am not going to read the books until the television show is finished. Y no voy a leer los libros hasta que se acabe la serie. We knew that it was a very successful series of books. Sabíamos que era una saga de libros con mucho éxito. But nobody, and I promise you, nobody knew how successful the TV show was going to be. Pero ninguno de nosotros, y repito, ninguno, nos podíamos imaginar tan siquiera cómo de exitosa iba a ser la serie. I ended up reading the first 3 books, and I didn't know anything about. In fact, most of us didn't know anything about the books. I remember getting the breakdown from my agent, and I went to buy the book in the shop, and the first thing I saw was that in the bestsellers list, it was number 1. Yo acabé leyendo varios de los libros, pero la verdad es que no tenía mucha idea de ellos al principio, más allá de que mi agente, bueno, pues me dejó varias copias. Lo que sí que supe fue que cuando vi una lista de ventas, en el top 1 se encontraba Juego de Tronos. And I have one friend of mine who finished the 3rd book, which obviously the main thing was the Red Wedding, and he threw the book away because he was so upset, and he swore he would never read another book by George R. Martin again. Tengo un amigo que se había acabado de leer el 3er libro, que por supuesto gira en torno a la boda roja, y cuando se lo acabó lo tiró contra la pared, prometiendo que jamás se iba a volver a leer otro libro del George R. Martin. Sometimes it's a disadvantage to read the books. A veces es una desventaja de leer los libros. Ian McElhenney, who played Sir Barristan Selmy, read the books. Ian McElhenney, que interpreta a Sir Barristan, había leído los libros antes de la serie. In the books, both Sir Barristan Selmy and Sir Meryn Trant are still alive. En los libros, tanto Sir Barristan como Sir Meryn Trant siguen vivos. And the irony, of course, is that Ian McElhenney was one of the only actors who had read all the books. Y la cuestión es que Ian fue uno de los pocos actores que se había leído todos los libros. And of course it's harder because of course, you know, he was someone who thought, oh well, I'm still going to be around. We still to this day think that it was because of him reading the books that they decided to kill him. Y claro, él pensaba, bueno, no tengo problema porque sigo vivo en los libros, con lo cual creo que una de las razones por las que decidieron matarle es porque precisamente se leyó los libros.
¿Alguna pregunta? Por allí. How was... ¿Puedes acercarte? Sí, claro. Sí, pregunta que cómo fue interpretar a tu personaje, cómo fue interpretar a Ciri en Juego de Tronos. He's asking how was playing Miltos on Game of Thrones. If only I was just playing Miltos on Game of Thrones. That would be easy. The hardest thing, shall I tell you the hardest thing is that, of course, every time you do something like this, it always feels brand new. It never gets to that point where you feel, at ease. Si solo hubiera interpretado a Miltos en Juego de Tronos, acabé haciendo muchas más cosas. La cuestión de un papel como este es que siempre acabas haciendo tantas cosas que nunca te sientes cómodo del todo. Siempre tienes que continuar haciendo cosas distintas y mejorando en cosas distintas. And the illusion, of course, is that on the outside it looks like we know well, I'm only going to speak for myself, that I know exactly what I'm doing and that I am completely confident and in control. But the reality is that inside I'm just like... like really nervous. I have to translate the part. Okay. Lo difícil es intentar parecer que estás calmado, como que estás en control y controlando en todo momento lo que haces, cuando por dentro realmente estás como... y esa es la parte difícil. And one last thing is that, of course, it's not just... learning your lines and not bumping into the furniture is one thing, but learning your lines and having to do a choreographed scene, it's like patting your head and rubbing your stomach at the same time. It's complicated and takes a lot of concentration not to make mistakes. And of course, the last thing you want to do is kind of make mistakes yourself, because there's going to be a million other things that go wrong. That means you have to do the shot over and over again. Ya no es solo tener que aprenderse todas las frases e intentar no chocarse con los muebles, que ya es lo suficientemente difícil, sino que además es aprenderse una coreografía, que puede parecer sencillo, pero es como tocarse la cabeza mientras te acaricia el estómago. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Entonces, lo último que quieres hacer en una escena con coreografía es ser el tipo que se equivoca. May I say something? Having said that, habiendo dicho eso, for every minute you guys see on screen, por cada minuto que se ve en la televisión, they will have shot at least 30 minutes. Cada toma dura en rodaje unos 30 minutos. They will do it again and again and again until it's perfect. Lo hacían una y otra vez hasta que estaba perfecto. For example, my very first scene with Arya was 3.5 minutes long, and we spent 2 full whole days filming it, which kind of goes to show you how much time and dedication and detail they want to put in it, because every scene to them is as important as the next one. Mi primera escena con Arya no es necesariamente muy larga, es cortita, pero nos pasamos 2 días y medio rodándola, así que eso hace que se puedan imaginar el nivel de detalle y el nivel de complejidad que quieren alcanzar con esta serie. Interesting fact. Dato interesante. Has everybody seen season 6? ¿Ha visto aquí todo el mundo la 6ª temporada? Everybody? ¿Todo el mundo? Everybody? ¿Todo el mundo? If not, leave now. Si no, que se vayan por la puerta. There's a moment in Battle of the Bastards. Hay un momento en la batalla de los bastardos when Jon Snow is being suffocated in the middle of the battle. En el que Jon Nieve está siendo ahogado, se ahoga en medio de la batalla. That was made up on the day. Eso se lo inventaron el mismo día. They didn't have time to shoot what was in the script. No tenían tiempo para rodar lo que aparecía en el guión.
And the director, Miguel Saponich, y el director Miguel Saponich, you said it better than I did, said, I got an idea. Get me a crane with a camera at the end. el director dijo, tengo una idea, dejadme una grúa con una cámara al final de la misma. So one of the best moments in the entire episode, Así que uno de los mejores momentos de todo el episodio, which is pretty much the best episode of television that I have ever seen in my life, que es el mejor episodio de cualquier serie de televisión que he visto en toda mi vida, was made up on the day. fue inventado el mismo día. Anécdotas que a mí me encantan. ¿Cuál ha sido la escena más dura o más difícil y la más memorable que habéis rodado? He's asking for some anecdotes. ¿Me repite? Which one is the hardest scene you've ever filmed on Game of Thrones? And which one is the most memorable or funny in a way? For me, the hardest 2 days of filming on Game of Thrones was my last 2 episodes. Para mí, los 2 días más difíciles que he pasado rodando Juego de Tronos fueron mis 2 últimos episodios, Where the private side of my character was revealed to be a monster. en el que el lado privado de mi personaje se reveló al público como un monstruo. I'm a father with kids at home that I love. Soy un padre con niños en casa, a los que adoro. And it was the most challenging thing I'd ever done, playing a person who took pleasure in the pain of children. Y fue la cosa más complicada que he hecho en mi vida, interpretar a una persona a la que le da placer el dolor de los niños. And it's a huge credit to the people that I was working with. Y hay que darle un inmenso reconocimiento a la gente con la que grabé. The director, the child actors, Afrik, Bella, Isabel, and Hattie. El director, a las chicas con las que grabé en la última escena, Afrik, Bella, Isabel, and Hattie. and Hattie, y Hattie, That they did such a good job to make the scene real. hicieron un trabajo inmenso a la hora de hacer que la escena fuera real. I will say one more thing. Y diré una cosa más. Their parents were there at all times, Sus padres, just on the other side of the screen. sus padres estuvieron ahí en todo momento, justo detrás de las cámaras. And that bamboo rod did not touch any of them once. Y esa vara no las tocó en ningún momento. It was all camera angles. Todo se hizo con ángulos de cámara. For me, it was the very first scene because, of course, it was my very first day filming, and it was a big scene for me because I am taking the lesson for 3.5 minutes with me mainly just talking and doing things with a sword. And I remember working really hard on the choreography to make it look like I knew what I was doing, of course, that when this man walks into the room, you believe he is a teacher of swords. And Thank you. Let him say that first. Para mí fue mi primer día de rodaje porque, claro, tenía que interpretar a este profesor, tenía que aprenderme todas las frases y tenía que estar aprendiendo constantemente cómo estar en control de la situación, sin embargo, encontrándome muy nervioso al ser mi primer día. And I remember that my fight advisor, stunt coordinator, no, not the stunt coordinator, Buster Reeves, in the first season, he said to me, "Do not worry. The 3-minute scene, we will cut it up. So you will shoot a little bit, and then we will stop, and then we will shoot a little bit more, and then we will stop, and we will do it like that." Y mi coordinador de coreografía me dijo en aquel momento, no te preocupes, la escena no se va a grabar de corrido los 3 minutos, sino que vamos a rodar un poquito, cortamos, rodamos otro poquito, cortamos, rodamos otro poquito, cortamos. And although you learn this stuff, and you memorize it, and you learn it in your body and in your mind, there is always
because you haven't learnt it for a long time, unlike when you do theatre where you practice it day after day for weeks and weeks and weeks until you perform, here we had maybe 3 or 4 days really rehearsing the scene, and that was it, and not all day long. Y a pesar de que tengas esta técnica grabada en el cuerpo, grabada en la cabeza, no es como si estuvieras interpretando en el teatro donde tienes días, incluso meses para preparar un papel, sino que tienes muy poquito tiempo antes de filmar esta escena y es una escena complicada para tan poca preparación. But, of course, when we came to shoot the scene on the day, the director said we will have 3 cameras and we will do it all in one take. Pero por supuesto, cuando llegó el día, el director dijo, vamos a tener 3 cámaras y lo vamos a hacer en una sola toma. And you can imagine, both me and Maisie looked at each other and went... Y se pueden imaginar, tanto yo como Maisie nos miramos el uno al otro y nos dijimos... ¡buah! And we just looked at each other and went, well, good luck. See you on the other side. Así que nos miramos el uno al otro y nos dijimos, bueno, buena suerte, nos vemos al final del camino. And maybe that's why it took 2 days to shoot, maybe. But the amazing thing is, of course, is that, you know, it turned out okay. But these things always are there to challenge you. And, of course, at the end of the day, it's all about the chemistry. And the good thing was that my favorite thing was working with Maisie because we immediately had a very good connection. And it was, of course, very important for the story that we did. So I'm very proud of that. Así que quizás fue por eso por lo que llevó 2 días grabarla, pero bueno, al final la escena salió bien y quizás eso es lo más importante porque al final la química es lo más importante dentro de esta escena y tanto yo como Maisie tuvimos una muy buena química desde el primer momento, así que realmente quedó una escena para el recuerdo. And ultimately, very proud, both me and Maisie, because we did all our scenes and they're all us and we didn't use our stunt doubles once. Y tanto Maisie como yo estamos muy orgullosos porque hicimos todas nuestras escenas y en todas fuimos nosotros, no usamos doble de acción. Me too, with Maisie. Yo también con Maisie. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Did you guys... Ah, sí. Lo que pregunta es si en algún momento ellos pudieron rodar en España, dado que varios capítulos de la serie pudieron rodarse aquí en localizaciones españolas. He's asking if any of you guys had the opportunity to shoot here in Spain, because some of the seasons were shot here in Spain. Him, no, he was dead. Él no. I killed him. Él no, estaba muerto, lo maté. Me, no. Yo I no made pude. it as far as the end of season 5. Yo no pude porque solo llegué hasta el final de la 5ª temporada. They had started filming in Spain during season 5, Habían empezado a rodar en España durante la 5ª temporada, but my character did not make it there. pero mi personaje no salió vivo de ello. David Benioff, the showrunner, invited me to the rap party in Sevilla. David Benioff, el showrunner, me invitó a la fiesta de fin de rodaje en Sevilla. I can just imagine that conversation with my wife. Y me puedo imaginar cómo habría ido esa conversación con mi mujer. Hi, honey, I have to go to Spain for a party. Hola, cariño, me tengo que ir a España de fiesta. I didn't make it. No salió bien. No, I didn't. All I saw was the inside of a dark studio in Northern Ireland. But on the inside, it was actually really beautiful. It was Malta, but it was just painted and made up. It was a lot better looking than the outside. Yo no pude rodar en España. Lo único que yo vi fue un estudio en Irlanda del Norte. Pero la cuestión es que dentro del estudio la verdad es que estaba todo muy bonito. E Ian responde, definitivamente estaba más bonito que el exterior. ¿Alguna pregunta? Por allí. ¿Verdad? Acércate, porfa, que no...
Vale, debido a la relación de ambos actores, de ambos personajes con Arya Stark, uno como su maestro y otro como el asesino de su maestro, quiere saber cómo piensan que va a acabar de la evolución, digamos, tanto la evolución como el final de la evolución de Arya Stark. He's asking you guys if, due to the nature of your characters and your relationship with Arya, what do you think about the evolution of Arya Stark, and what do you think his journey, the end of this journey, of her journey, could be? I think the evolution of Arya's character has been wonderful. Creo que la evolución del personaje de Arya ha sido maravillosa. Apart from one thing, Aparte de una cosa, my death. mi muerte. I think she's a wonderful character. She's a stunning character. And I believe of all the characters in Game of Thrones, if any of them survive, she will. Creo que su personaje es un personaje maravilloso y sobre todo creo que si de todos los personajes de Juego de Tronos tiene que quedar uno vivo, sin duda va a ser el suyo. I love the way that her story has evolved, because her story is a story of revenge, but Game of Thrones does not let you enjoy her revenge as much as you might want to, because we're used to seeing stories where revenge and the act of getting the revenge is supposed to be a positive thing. Me encanta el personaje de Arya porque realmente su historia es una historia de venganza, pero quizás para el espectador no es una historia de venganza satisfactoria, porque estamos acostumbrados a que las historias de venganza al final sean representadas como algo positivo, y no es el caso. But of course, around season 4, I think, you see her change and become someone who it's very difficult to love, because you see that the revenge has a price. And I love the fact that it feels authentic, and it feels complicated and makes it more dramatic, and is one of the joys of being able to make a story over a long period of time. You can actually really explore characters in ways that you never are able to in 90 or 100 minutes. Pero la cuestión es que se puede ver un cambio alrededor de la temporada, de la cuarta temporada. Se puede ver un cambio en su personaje porque se ve cómo se ve consumida por la venganza. Entonces, básicamente, podemos ver que estos personajes son complejos, maravillosos. And one last thing is that, for example, not just Arya, but so many characters. For example, right now, I am a huge fan of Jaime Lannister. Like, considering where he started and where he is now, I think it's an amazing achievement to be able to create something like that. And I really think he's a character that, whatever happens to him, I'm like really rooting for him in the last season. Pero no solo pasa con Arya, sino que pasa también con otros personajes. Por ejemplo, ahora estoy apoyando mucho a Jaime debido a su evolución. Entonces, cualquiera que sea lo que pase en la temporada final, sin duda yo voy a estar ahí animando a Jaime, con lo cual. Perdona. Acércate. Sorry. What was the first part of the question? Okay. Sí. Pregunta si han leído algún tipo de teoría fan y en caso de que así sea, que si que creen que si alguna se va a cumplir, ¿cuál es su favorita, efectivamente? So what was the question? I didn't hear him. Have you read any of the fan theories?
And what you think of them. Okay. And also, do you have any predictions of what might happen at the end? Okay. And, Number one, my first week filming, my first day filming, I had done a little research and I had heard the fan theory about Sirio Farrell not being dead. la primera semana de rodaje había hecho un poco de investigación y había leído la teoría de que Sirio Farrell quizás no estuviera muerto. I asked David Benioff, the showrunner, and he said, he's dead. Y le pregunté a David Benioff, el showrunner, y dijo, no, está muerto. Every so often, a quotation from an episode comes back to haunt us. Cada cierto tiempo una predicción de un episodio sale a la luz para atormentarnos. I don't know what's going to happen, No sé qué es lo que va a pasar, but I keep remembering Ramsay Bolton. pero me sigo acordando de Ramsay Bolton. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Si piensas que esto va a acabar en un final feliz, no estáis prestando atención. Enough said. Suficiente. That young lady has been waiting for a question for ages. Vale. Let her go first, yeah? Vale. Acércate, porfa. Quiere preguntar a los actores sobre cómo creen que, o sea, cuál creen que ha sido el desarrollo de Arya y qué piensan del camino que finalmente ella ha escogido. I mean, I answered it a little bit in what I just answered about Arya's development in the last question. Ya creo que he respondido algunas de las cosillas acerca del desarrollo de Arya en la última pregunta. And there's, I remember the moment where she leaves the Hound to die after his fight with Brienne, and I remember that look in her face, and I thought to myself, Syrio would be very disappointed right now because his whole attitude was that you have to be in control at all times of what your actions are. In that kind of martial art kind of, the philosophy of I guess, being present in the moment. Creo que ese momento fue con la muerte del perro. Y yo pienso que Sirio estaría muy decepcionado con ella en ese momento, porque claro, toda la filosofía del personaje de Sirio va acerca de esta filosofía como de artes marciales, de que tienes que estar en todo momento en control de lo que estás haciendo. And even my arch nemesis, even Jaqen doesn't tolerate her taking his life. E incluso, No matter what the reasons, because it comes out of somewhere that isn't healthy. It doesn't come from thought, it comes from reaction. incluso ante la llegada de mi archienemigo, él no deja que ella lo mate, porque es una respuesta que no viene del pensamiento, no es pensada, sino simplemente es reactiva, es la reacción ante algo que ha pasado. And of course, he takes her sight because of that. And it's for those reasons that I like where her story has gone, because it's never been straightforward. It's complicated, and for that reason is, for me, why her story to me, even though I am biased, of course, is very strong. Es por ello por lo que pienso que su historia es tan interesante, porque nunca ha sido una historia que camina en una línea recta, sino que ha tenido altos y bajos. Entonces, por supuesto, tengo una cierta precondición, es decir, tengo condicionamiento ya de antes, pero creo que es uno de los personajes más interesantes de Juego de Tronos. ¿Alguna por ahí? Por ahí. Quiere preguntar por la experiencia en otras dos sagas importantes, Milton en la Guerra de las Galaxias e Ian en Doctor Who.
he wants to ask you guys about your experiences in Star Wars and in Doctor Who. I just spoke. Okay, go on. In Doctor Who, I got the role because the guy who wrote the episode was Mark Gatiss, who played Tycho Nestorius in Game of Thrones. Conseguí el papel en Doctor Who porque el guionista era Mark Gatiss, que también había hecho otro papel en Juego de Tronos. The first day, we got dressed, we got into makeup, and we were told, come and we'll bring you to the green room. El primer día nos pusimos el vestuario, nos pusimos el maquillaje y nos dijeron, vengan que nos vamos a la sala verde. The green room was the TARDIS. La sala verde Yeah. era la tarde. Yes! ¡Sí! They couldn't get me out of there. I wanted to be in Doctor Who since I was 10 years old, hiding behind the sofa. Había deseado estar en Doctor Who desde que tenía 10 años y me escondía detrás del sofá. So you can tell, it was pretty good. Así que se pueden imaginar que fue bastante bien. The strangest thing about doing The Force Awakens is that, of course, most of us didn't know what we were doing in it. It was so shrouded in secrecy that literally I didn't have a clue what I was going to do until the day before. La cosa curiosa de trabajar en El Despertar de la Fuerza fue que ninguno de los que trabajamos en ella teníamos la menor idea de qué estábamos haciendo allí. No tuve idea de qué íbamos a rodar hasta justo el día antes en el set. You know, you get your costume, you have your fitting, you get to choose your blaster. Exciting. Así que, ya sabes, te ponen un disfraz, te lo acomodan, eliges tu blaster, lo cual es bastante emocionante. And they bring you a selection and you choose something that you think suits you. It's very organic in that way. They've said this about when they ask the Jedis to choose their lightsabers, they do the same thing. And it's the same with the blasters too. Y te traen una serie de accesorios y te piden que elijas el que más se adecua a ti. También he oído que lo hacen con los Jedi y sus sables de luz, sus sables láser, así que creo que es algo bastante orgánico, porque de en cierta manera se asimila a lo que tú eres. And then, of course, you turn up and you're shooting the scene at Maz Kanata's castle, and there are hundreds of people, aliens, animatronics, people in all sorts of contraptions, and you're sitting next to people that you don't know if there's a little person inside or if it's completely remote controlled. Y claro, te hacen rodar esta escena en el castillo de Maz Kanata y te sientas al lado de alguien, de entre las 100 personas, te sientas al lado de algo que no sabes si hay una persona dentro o si simplemente está siendo controlado por radiocontrol. And of course, I was caught having a conversation with a little alien, and someone had to come and tap me on the shoulder because there wasn't anyone in it. There was just someone behind with the remote control making it bleep, and I was like completely fooled. Y por supuesto me pillaron teniendo una conversación, me golpearon en el hombro y me dijeron, no hay nadie dentro, porque claro, llevaba como un rato largo hablando con un objeto que no tenía nadie dentro y que solo había un tío con un radiocontrol controlándolo y haciendo pip bop bip bop. Pip bop pip bop. I love it. Creative translation. I like it. What's your opinion on the red wedding? Quiero saber qué opinan de la boda roja. Because I hadn't read the books, Debido a que no había leído los libros, the red wedding still ranks as the most shocking thing I've ever seen. la boda roja sigue siendo la cosa más chocante que he visto nunca. I didn't know what was coming, unlike the book readers. No sabía qué era lo que iba a pasar, no así los lectores de los libros. And it shocked me to my core. Y me chocó hasta lo más profundo de mí. And that is the genius of Game of Thrones. Y eso es la genialidad de Juego de Tronos. Another example of the genius of Game of Thrones storytelling Otro de los ejemplos de la genialidad de la manera de contar historias que tiene Juego de Tronos
hold the door. El momento hold the door, aguanta el portón. Can I ask a question to you, Ian? Yeah. In the first season, I remember having all 10 scripts. And we were there, we did the read through, we read the first 6, we all got the first, we got the whole scripts. Do you remember at what point that stopped happening? My microphone. Quiero preguntarle a Ian que cuando empezamos, en qué momento dejó de pasar, ya que al principio habían tenido, les enviaban los guiones de 6 en 6 o de 10 en 10, por 6 capítulos o por 10 capítulos, y en un punto eso dejó de pasar. Quiere preguntarle si se acuerda en qué punto dejó de pasar eso. I believe that stopped happening around season 3. Cree que dejó de pasar alrededor de la tercera temporada. But from season 2, I asked the production office not to give me the scripts. Pero desde la temporada 2 ya le dije a los productores ejecutivos que no me dieran ningún guión de la temporada. Because I didn't know what was going to happen next. I didn't want to know. Porque no quería saber qué era lo que iba a pasar. No quería saberlo. No spoilers. Sin spoilers. In season 5, they did give me the full scripts. En la quinta temporada sí que me dieron todos los guiones. I didn't read them. Y no los leí. I just read my part. Y solo leí mis partes. So when I was watching episode 10 and Jon Snow died, I was like, Jesus Christ. Así que cuando vi la muerte de Jon Snow, solo pude pensar, ¡Dios mío! ¿Alguna pregunta más? Before you go on, I will tell you my funniest day on Game of Thrones. Antes de que sigamos, me gustaría contarles el día más divertido que tuve en Juego de Tronos. It wasn't funny at the time. Que en el momento no me resultó divertido. Season 5, episode 1, we're in Qyburn's dungeon. La temporada 5, el episodio 1, estábamos en la mazmorra de Qyburn. 2 guys are giving Cersei a dwarf's head. It's not Tyrion. Y algunos estaban dando... Sorry, what was it again? A dwarf's head. Le estaban dando una cabeza de Cersei, enano but a it's not Cersei, pero Tyrion. no era Tyrion. Yeah. So it's very dark. Así que era muy oscuro. And I'm put into my position, and next thing, camera rolling. Así que yo estaba fijo en mi posición y lo siguiente que sé es que la cámara ya estaba grabando. I hate rats. Odio las ratas. I hate rats. Odio las ratas. There's a fucking rat Y había 6 inches from my ear in a rope cage. y había una puta rata muy cerca de mi cabeza. The director says, hold the roll, what's the problem? Y el director me dijo, oye, ¿qué pasa? There's a fucking rat 6 inches from my ear. Hay una puta rata justo al lado de mi oreja. The director says, can we have the rat wrangler on set? Y el director dijo, ¿podemos echar a la rata del escenario? Only in Game of Thrones do you have a rat wrangler. Y solo en Juego de Tronos tienes a alguien para echar a las ratas. The rat wrangler comes on set, you know he's the rat wrangler. Viene el señor que va a echar a la rata, el cuidador de las ratas, digamos. He looks like the fucking rat. Y sabías que era él porque parecía una puta rata. He's a rat's dad. He's a rat's father. Es el padre de una rata. He says, what's the problem? Y dice, ¿qué problema hay? Once again, there's a rat 6 inches from my ear. Por última vez, hay una rata justo al lado de mi oreja. He says, it's a very well-trained rat. Y me dice, pero es una rata muy bien entrenada. I'm a very well-trained person. I don't fucking like rats. Y yo soy una persona muy bien entrenada, pero no me gustan las putas ratas. He said, can you keep your voice down? You might upset the rat. Y me dice, por favor, ¿puede guardar silencio? Igual eso asusta a la rata. I might upset the rat. ¿Que puedo asustar a la rata? David Benioff and Dan Weiss, come on, the showrunners. Viene David Benioff, los showrunners. What's the problem? ¿Y qué problema hay? Once again! Por última vez. David says, don't worry, we'll get this in 2 takes. No te preocupes, lo vamos a hacer en 2 tomas.
9 takes later. 9 tomas después. During the 6th take, I, as Sir Meryn Trant, look at the rat with an arrogant disdain. En la 6ª toma, yo, Sir Meryn Trant, ya miraba a la rata con un cierto aire arrogante. The rat looks at me and starts chewing at the rope in the cage. Y la rata durante esa toma me mira a mí y empieza a morder el sitio en el que estaba puesta. La It jaula. was a very well-trained rat. Y sí que era una rata muy bien entrenada. After the 9th take, the director says, moving on. Y justo después de la 9ª toma, los directores dicen, vale, continuamos. I'm out of there. Get out of here. Ok, y lo siguiente que dice es, me voy. David Benioff comes up to me, puts his arm around my shoulder, David Benioff vino, puso el brazo justo encima mío. and he says, we got it on the 2nd take. Y me dijo, ya lo teníamos desde la 2ª toma. That's a true story. Y es una historia totalmente cierta. I love that. That's fantastic. Sí, sí. Vale, ¿quieres saber con qué personaje se sienten más identificados o cuál es el que más les gusta y cuál es el que más odia? Do you guys feel which is the character which you feel more identified with and which is the one you hate the most? I think God. Dios Well, mío. before Ramsay died, I think he was the one that I really didn't. I mean, like when you know, this idea that people can be so bad that you enjoy them being cruel, and I've never really bought that. But particularly with Ramsay, because of the things that he has done and his incredible cruelty, I just couldn't. There was nothing about it. And when he got his face eaten off, it was amazing. Creo que antes de que muriera, el personaje al que más odiaba era Ramsay Bolton. Se dice esto de que hay personajes a los que te encanta odiar. Yo nunca lo he comprado, y mucho menos en el caso de Ramsay, porque su crueldad era tan inmensa que realmente lo disfruté cuando le aplastaron la cara. I agree. Y yo estoy de acuerdo. My favorite character on Game of Thrones. Mi personaje favorito de Juego de Tronos. I believe your favorite character is somebody you cannot wait to see on screen again. Tengo la creencia de que tu personaje favorito es definido por ese personaje que no puedes esperar para volverlo a ver en pantalla. Cersei Lannister. See, this is the other thing that happens with Game of Thrones actors, is that they actually end up becoming their characters. Esa es otra de las cosas que pasa con los actores de Juego de Tronos, que al final te acabas convirtiendo en tu personaje. But I mean Tyrion, of course, but I'd probably relate more to Tyrion, but I wish I was Bronn. Because, every time he's on screen, he's got something interesting going on. And he's such a brilliant actor. Jerome is a fantastic human being anyway, but... Yeah, I wish I was Bronn too. Bronn yeah. is A mí, badass. por supuesto, me encanta Tyrion, pero me gustaría que mi personaje favorito fuera Bronn, porque siempre pasa algo interesante con él y además está interpretado maravillosamente, con lo cual Bronn me encantaría que fuera mi personaje favorito. Thank you. Thank you. At last, somebody recognizes me. Thank you. In fact, just a point, both of them are dead. And so are some of the greatest swordsmen, if not most of the greatest swordsmen that Westeros has seen. What would you, who would you think are right now the greatest swordsmen that are living on Westeros? And other than that, Un segundo. Déjame traducir, por favor. Vale. ¿Quieres saber, dado que son los dos mejores espadachines de Juego de Tronos? Esta es la primera pregunta. Dado que son los dos mejores espadachines de Juego de Tronos,
quiere saber, dado que ambos están muertos, ¿cuál creen que ahora mismo es el personaje, el mejor espadachín de Juego de Tronos vivo ahora mismo? Y la segunda pregunta... ¿Y cuál es el personaje al que creen que los dos personajes que interpretan ellos respetarían más como el mejor espadachín de Juego de Tronos? It's a good question. I'm racking my brains. Jamie was up there until he lost his hand. Sí, sí. I think Barristan, obviously dead. I'd probably put my money on still the best swordsman. I mean, their technique is completely different. It's the Dothraki, I think. I think they are the ones. Creo que hay varios personajes, pero si tuviera que poner mi dinero, si tuviera que apostar por alguno, sin duda diría que ahora mismo los mejores espadachines son los Dothraki. And just one thing, they can do their thing and ride a horse at the same time. That's what makes them so good. I don't think even Syrio Farrell could have done that. Y solo me queda añadir una cosa más, que son los mejores en los que hacen porque pueden hacerlo muy bien mientras montan a caballo, lo cual lo hace increíble. Creo que Syrio Farrell no podría haber hecho eso. It doesn't matter how good you are with a sword. No importa lo bueno que seas con una espada. When there's a big dragon up above there. Cuando hay un dragón gigante justo encima de ellos. I do think there are great swordsmen, but I'm not sure the swordsmen survive. Sí que creo que hay buenos espadachines, pero no estoy seguro de que sobrevivan. The people with brains survive. La gente que sí que tiene un cerebro sobrevive. And the genius of Game of Thrones as well. Y esa es precisamente la genialidad de Juego de Tronos. Remember the story of Ned Stark defeating Sir Arthur Dane? ¿Se acuerdan? And then look what really happened. ¿Se acuerdan de la historia de Ned Stark acerca de... Sorry, could you repeat? Arthur Dane. Acerca de Sir Arthur Dane. Y mire lo que pasó al final. Yeah, absolutely. It's that thing where you just go, it creates mythology and then pulls the rug from underneath the mythology. Precisamente eso es la genialidad de ello. Crea toda una mitología y al final descubre el pastel, destapa lo que hay debajo de esa mitología. Vale, decía que tenemos tiempo de una última pregunta. La última ya. Since there are a lot of talks of Game of Thrones spin-offs, and one is Sir Robert's Rebellion, could you both like to play your characters again? I'm going to translate it to Spanish. Dado que se está hablando mucho de los spin-offs de la serie, quiere saber si hubiera alguno sobre la rebelión de Robert, que tiene lugar 10 o 15 años antes, si a ellos les gustaría volver a interpretar a sus personajes en ese spin-off. When I died in season 5, I suggested Sir Meryn should have a twin brother. Cuando morí en la 5ª temporada, sugerí, oye, igual Ser Meryn debería tener un hermano gemelo. Reggie Trant. Reginald Trant. And he only raped and beat up really old women. Y él solo violaría y pegaría a mujeres muy viejas. I thought it was a great idea. Y creía que era una idea genial. Producers said no. Pero los productores dijeron que no. I think if they ever did Robert's Rebellion, you would have to come back not as your own character, but perhaps as the father of your character. Si hiciera la rebelión de Robert, igual no debería volver como tu personaje, sino como el padre de tu personaje. If that were ever to happen, I would love the Trant that I was playing to be a really honorable, decent man. Si eso pasara, me gustaría que el Trant al que interpretara fuera un hombre muy honesto y decente. That would be fun. Eso sería divertido. Yeah, and I want to be bad.
Bad. Y yo quiero ser malo. Malo. Jasper Farrell. Jasper Farrell. Jasper Farrell. Pues nada, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por venir y un fuerte aplauso para ellos. Gracias, muy gracias.